que como que se me movió todo lo de Zoom. Ahí está grabando. Ya para comenzar. Bueno, de nuevo, Ujú. bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Aprovecho aquí para presentarles a Gladys de una vez. Ella es Gladys Pérez, es consultora en comunicación política, empresaria y conferencista. Es politóloga por el ITESO, maestra en marketing digital y comercio electrónico y cuenta con 2 posgrados en comunicación y consultoría política. Es ganadora de premios internacionales como Napolitan Victory Awards y Read Latino. Ha participado como analista en radio y televisión y actualmente es columnista en el periódico Occidental y Tráfico ZMG en Jalisco. Es directora general de Canvas Ad School, escuela online con presencia en América Latina, que forma profesionales en las áreas de consultoría, marketing y comunicación política. Es presidenta de la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales y es directora de comunicación de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, así como miembro de la Asociación Internacional de Mujeres de la Política. Bienvenida, Gladys, y aquí me quedo atento a cualquier cosa que sube. Perfecto, muchas gracias, Feli, y buenas tardes a todas y a todos. Ya vemos 21 personas en sala, entonces, bueno, pues nos pareció pertinente ya por tiempo comenzar. Primero que nada, recordarles que el tema del día de hoy es acerca de los fundamentos o los pilares de la comunicación política moderna. ¿Ok? No sé si ustedes han escuchado que existe un modelo tradicional de comunicar en la política y bueno, pues como en todo, en este tipo de modelos, pues van cambiando, hay tendencias, hay técnicas, hay nuevas herramientas, hay nuevos conocimientos, nuevos métodos y lo que vamos a abordar ahorita tiene mucho que ver con prácticamente comunicación emocional, lo que es la denominada comunicación emotiva aplicada a la política, con ejemplos muy prácticos y con algunos elementos que se utilizan en la actualidad para conectar con emociones, para poder de alguna manera generar apertura en las otras personas o en la ciudadanía o en los segmentos a los que nos queremos dirigir, con todo este contexto que se vive actualmente de la política, que como bien lo sabemos es un contexto de rechazo, es un contexto de hartazgo, es un contexto donde las personas se sienten muy poco motivadas a participar en la política y donde, bueno, pues tenemos lo que hemos visto recientemente en México en las elecciones de este año, donde hubo elecciones, ustedes lo saben, en 6 estados, tasas de participación sumamente bajas, ¿no? Y bueno, todo digamos, es un contexto que nos sirve para nosotros poder idear herramientas y poder conocer estos pilares que nos pueden ayudar en un contexto adverso donde existe una brecha muy acentuada entre ciudadanía, gobernantes y ciudadanos y candidatos, pues que nos dé mejores oportunidades para comunicar con las personas a las que nos queremos dirigir. Primero vamos a partir entonces de lo que es la definición de comunicación política. ¿Qué podemos entender por comunicación política en la actualidad? Y a mí me encanta retomar esta definición de María José Canel, porque me parece que es muy completa y que es muy clara. Ella menciona que la comunicación política es persuasiva e intencionada. Esto quiere decir que está diseñada para influir en creencias, actitudes, valores o acciones. Y quien comunica la política lo hace para lograr algo, siempre siguiendo un plan. Si nosotros comprendemos muy bien cuál es el gran objetivo, la gran razón de ser de la comunicación política, nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido de que comprendamos que es todo menos basada en ocurrencias, en inventos y en criterios personales. La comunicación política en cualquier escenario, llámenle un escenario electoral o gubernamental, con que sea en cualquier ámbito, en cualquier foro, en cualquier espacio, medio de comunicación, redes sociales, debe de buscar cumplir objetivos estratégicos que nos abonen algo. Y bueno, pues evidentemente cada político, cada candidato tiene trazada su propia estrategia. Entonces,
Quedémonos con estos conceptos, por favor. Hoy lo que se busca es persuadir al ciudadano con una intención. Y además, pues evidentemente, cuando nosotros lo queremos o buscamos persuadir a las personas, buscamos que nos apoyen, que crean en nuestro proyecto, que militen en nuestro partido, que empaten con nuestros valores, que empaten con lo que está haciendo el gobierno, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces partiendo de esta definición general de lo que es comunicación política, vamos ahora sí a hablar acerca de lo que es la persuasión, cómo se logra, cuáles son algunas técnicas, algunas bases, algunos pilares. Y primero debemos arrancar entendiendo que para persuadir hoy en día, la base de la persuasión es conectar con emociones. Hoy la comunicación debe de tener una carga mayormente emocional. Y para nosotros poder conectar con las emociones que en ese momento están latentes en la ciudadanía, pues tenemos que conocer perfectamente cuál es el ánimo de la ciudadanía, este denominado humor social, conocer qué le preocupa a la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, desde cuánto tiempo llevan siendo esos sus problemas. Recuerden también que las cuestiones y las situaciones van cambiando, entonces necesitamos estar con una escucha permanente, con una investigación muy activa para nosotros conocer y escuchar a profundidad en todo momento cuál es la percepción y las emociones que tienen nuestros públicos objetivos. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Pero vamos a partir un poco de contexto. La comunicación emocional, y ya adentrándonos al terreno particularmente de las emociones y los estados de ánimo, parte toda una investigación y una serie de hallazgos desde los años 70 en distintas ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, que han estudiado cuál es la injerencia que tienen los elementos emocionales en los cambios sociales. Y entonces, desde los 70 hasta los años 90, descubren que en la política y en las campañas electorales, efectivamente, lo que motiva o lo que mueve a los electores a tomar ciertas decisiones es un criterio mayormente emocional. Esto además no es nuevo, ustedes seguramente habrán escuchado del asunto del peso que Sigmund Freud en su momento le dio a el subconsciente y lo que el subconsciente en el ser humano incide a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues prácticamente cuando hablamos de emociones y política, nos referimos a que también cerca de un 85% de la toma de decisiones en política parte de una emoción. Y es muy cierto, si alguien ya había escuchado esto, que el voto es profundamente emocional. Cuando las personas salen y votan, votan con el corazón, o votan con las tripas de coraje, o votan por miedo, o votan por estímulos que les hagan sentido, pero son estímulos emocionales. Ahorita vamos a ver cuáles son estas emociones que mayormente imperan en la política, pero bueno, es interesante este asunto de que ante todos los cambios convulsos, todos los retos, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, pues lo que nos guía y lo que nos orienta a tomar decisiones es en mayormente el aspecto de las emociones. Ahora, entonces, comprendiendo este concepto de lo que es la comunicación emocional en la política, podemos decir que la comunicación emotiva es una función del lenguaje que busca conectar con emociones y con los estados de ánimo. Aquí yo quiero, y antes de adentrarnos a cuáles son las emociones que mayormente imperan en política, pues que entendamos esto con un ejemplo. Recordemos la pandemia, simplemente, ¿no? Año 2020, cuando arranca este asunto en el mes de marzo a nivel mundial, que nos empezamos a dar cuenta que hay confinamientos, que esto es una pandemia, que el tema viene serio y que además nos genera un estado de incertidumbre, podemos comprender que ese estado de incertidumbre fue generalizado. Fue generalizado a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de estados de ánimo en la ciudadanía, nos referimos a, este es un gran ejemplo, lo que acaba de ocurrir con la pandemia, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve la comunicación emocional? Entonces, pues nos funciona para que los políticos recobren credibilidad
y confianza con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cerrar esta brecha de la cual platicábamos hace rato, en la cual los ciudadanos en lo general o por lo general se sienten decepcionados, hartos, sienten un rechazo automático hacia lo que ven o perciben como político, y entonces este desgaste y esta brecha que se ha venido generando con los años, pues bueno, no es que deba de ser así por siempre, más bien debemos de utilizar herramientas, recursos, este tipo de cuestiones que al final es un recurso del lenguaje para podernos acercar de maneras creativas y diferentes a las personas para que nos escuchen y escuchen el mensaje que queremos transmitir. Para esto necesitamos conocer muy bien las emociones, porque si no conocemos las emociones humanas, pues tampoco vamos a poderlas identificar. ¿Ok? Entonces, para esto existen una serie de gamas y esquemas que te plantean hoy en día cuáles son las emociones primarias, secundarias, terciarias, cómo se relacionan entre ellas. A mí me gusta mucho utilizar este esquema que es de Robert Plutchik, porque es una flor de emociones, o así se le denomina, rueda de las emociones. Y aquí no me voy a entretener mucho haciendo una explicación. Si ustedes entran a buscar la rueda de Robert Plutchik, hay muchos artículos que te explican cómo leerla. Pero aquí lo que tenemos que entender es que existen emociones primarias de las cuales se desprenden otro tipo de emociones, ¿ok? En el círculo interno de esta flor, el más chiquito, ustedes van a ver cuáles son las emociones primarias según Plutchik, ¿no? Entonces él te habla del éxtasis, de la ira, del aborrecimiento, del asombro, del terror, etcétera. Y luego, conforme van creciendo los círculos, te habla como de una emoción primaria, pasas a una secundaria, a una terciaria, y luego cómo se pueden mezclar las emociones ya hablando en los círculos más externos. Lo interesante y lo que debemos conocer si nos dedicamos a la comunicación política, si aspiramos a contender en un cargo político, es la lectura de estas emociones. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en lo que es el pétalo morado, que es la emoción primaria del aborrecimiento, que luego se va traduciendo en rechazo y en aburrimiento o hartazgo, que es lo que ustedes seguramente ven o detectan en estos momentos como una emoción general hacia la política, ¿no? Esta típica que seguramente han escuchado a un amigo, un familiar que les dice, no, es que todos son lo mismo, todos son una bola de rateros, todo el mundo hace esto. Esto es el rechazo a la política, es la apatía, ¿no? Y entonces cuando hablamos de eso, y nosotros sabemos leer y entender un poco la lógica de las emociones, entendemos que del pétalo morado al pétalo verde, que es la contraparte de esa emoción, lo que buscamos transitar es ese estado de ánimo hacia la admiración, la confianza y la aceptación. ¿Ok? Entonces, toda emoción negativa tiene una contraparte positiva. Y siempre el reto, cuando hablamos de comunicación y lenguaje emocional, va a ser transitar, por supuesto, de una emoción negativa o neutra hacia una emoción positiva, porque lo que se busca en política es posicionar de manera positiva a un personaje o a una institución pública o a un partido político. ¿Ok? Aquí vamos ya adentrándonos a lo bueno de este tema, que es cuáles son las emociones que mayormente imperan en la política, cuáles las que ustedes van a poder detectar en casi todas las piezas comunicacionales, llámenle spots, llámenle banners de redes sociales, discursos, meetings, cualquier espacio donde se pare un político, hable y se exprese, van a detectar que en sus palabras, que en su mensaje va a haber algo de estas emociones porque son las que mayormente predominan en el escenario político. La primera tiene que ver con el miedo. El miedo es una emoción muy poderosa. Ahorita vamos a ver un video como ejemplo, que además es un video muy emblemático en temas de comunicación política a nivel internacional, que nos habla de cómo se explota el miedo en la gente. Y bueno, ¿el miedo a qué? Pues a lo desconocido, a lo que no sabemos cómo va a ser, el miedo a lo que nos genera una incertidumbre. Ahorita hablábamos del COVID, ¿no? El COVID nos generó a todos incertidumbre y la incertidumbre
acaba la gente, desgasta muchísimo. No sabíamos cuándo íbamos a volver al trabajo, mucha gente perdió su empleo, no sabíamos que si el transporte público iba a funcionar o no iba a funcionar, cuándo iba a salir una vacuna. Y entonces este estado de incertidumbre que te genera mucho estrés, que te genera lo único que estás buscando en ese momento de tus gobernantes es certezas, ¿no? Certezas, fechas, claridad. Es un estado terrible, ya todos pasamos por eso. Pero también el miedo se puede explotar en campañas como recordarán la del año 2012, si no me equivoco, de Andrés Manuel López Obrador, cuando en una de las veces que contendió a la presidencia de México, esta campaña que se organizó donde se decía que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, ¿no? Esto de es un peligro, cuidado, nos va a convertir en Venezuela, y que claro que tuvo su efecto muy poderoso en ciertos segmentos de la sociedad mexicana. Eso fue el miedo explotado en algún segmento de la sociedad mexicana que lo creyó y que lo sigue replicando a la fecha. Una campaña sumamente efectiva basada en miedo. Ahora, segunda emoción que impera en la política, la ira, el enojo, lo que se puede llegar a traducir en castigo a los gobernantes. El famosísimo voto de castigo, ustedes saben que cuando hay un gobierno que ya pasa su sexenio y que de alguna manera si no entrega resultados que para la población sean favorables, o si se dedicaron a hacer una serie de desfalcos, de corrupción, etcétera, 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 pues bueno, llegará el momento que cuando los ciudadanos tengan que salir a votar, solamente van a salir por enojo a castigar. Y eso ocurrió en el 2021 en toda América Latina. Todas las elecciones que hubo en el año 2021 en la región, hubo un cambio de los oficialismos a los partidos de oposición. Esto, ¿cómo se traduce? Justamente en la ira, porque la gente salió a castigar el mal desempeño de los gobernantes ante un escenario de pandemia, ante un escenario de incertidumbre. Y se acuerdan que hubo una serie de escándalos como lo que fue las vacunas VIP, como el asunto de las compras a sobreprecio de los insumos para los hospitales, el enriquecimiento de personas, de la política a costa de la gente que estaba muriendo por COVID. Bueno, todo eso fue un caldo de cultivo que terminó haciendo que las personas sacaran a sus gobernantes del poder. Y claro que existe y es muy real. Bueno, tercera emoción que impera en la política, el rechazo. El rechazo traducido a la apatía o la pasividad de un elector o de un ciudadano, ¿no? Esta persona que te dice clara y fijamente, yo no voy a ir a votar, no tiene sentido, todos son iguales, me da mucha flojera la política, ahí nos vemos, ahí se ven todos, a mí ni me hablen de esos temas porque me dan mucha flojera. Eso es apatía. Y eso es un sentimiento, es una emoción que actualmente impera en muchas de las personas de los distintos segmentos, no solo en México, sino de toda América Latina. Es una emoción, un sentimiento generalizado. Y esto, bueno, en países como México, donde el voto no es obligatorio, o sea, como en Ecuador, por ejemplo, que si tú no vas a votar, si hay una sanción económica en términos de una multa por no ir a ejercer tu voto, vemos esto traducido en muy bajas índices de participación a la hora de votar, ¿no? Ya hablábamos en las últimas elecciones del 2022, en muchos casos fue de menos del 40% de votación. Y bueno, cuarta emoción tiene que ver con el entusiasmo. Ahora sí, la parte positiva, la parte oficial del lenguaje de la comunicación, lo que todos los candidatos, partidos políticos e instituciones públicas siempre van a hablar en positivo. Un mensaje que se construye desde la parte de la comunicación oficial o del candidato o del político va a traer, por supuesto que siempre una promesa en positivo. Es decir, a ti ciudadano, ¿cómo te voy a cambiar la vida si me eliges? Entonces, ahí es cuando entran todos estos mensajes de
el cambio verdadero, el cambio que viene, la confianza del no sé qué, por un México en paz, el orgullo de ser de Nuevo León, Morena, la esperanza de México, o el propio Obama. Obama, recuerden que en la primera contienda electoral, su lema o su emblema de campaña también fue el asunto de hope, ¿no? Esperanza. Todas estas emociones que apelan a la unidad, al orgullo, a la emoción positiva de que algo mejor puede venir y es real y que lo encarna un proyecto político, eso es la parte emocional en el sentido positivo. Vamos a ver un video que es un ejemplo. Déjenme nada más compartir sonido. Este video es de la campaña estadounidense donde contendieron Lyndon Johnson contra Barry Goldwater. Esta campaña se dio en plena Guerra Fría en los Estados Unidos. Y este spot político que van a ver es sumamente emblemático, se utiliza en muchísimos casos de estudio en universidades, etcétera, porque lo que ocurre es que ustedes saben que en plena Guerra Fría existía un miedo generalizado a nivel internacional, pero particularmente en la sociedad estadounidense, de que estallara una guerra nuclear. Y entonces había tensiones internacionales, estaba todo este rollo, y en la campaña de Johnson contra Goldwater, saca la campaña de Lyndon Johnson de contexto un comentario de Barry Goldwater, y lo que hacen es lo sacan de contexto y quieren darle a entender a la gente en Estados Unidos que si votan a Barry Goldwater se va a desatar una guerra nuclear. No existe o no encontré, desgraciadamente, un video con subtítulos, pero no hace falta los subtítulos si no hablan inglés, no se preocupen, porque es muy claro con la imagen lo que ustedes van a ver. Se los pongo. From the Library of Congress in Washington, D.C. Two, three, 4, 5, 7, 6, 6, 8, 9, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Entonces, imagínense el terror que ocasionó ver una pieza así en el contexto que platicamos, plena Guerra Fría, y entonces, y además el mensaje que lanzan, ¿no? El riesgo es muy alto para que te quedes en casa. Vota por Johnson este 3 de noviembre. Entonces, si ustedes lo buscan, porque tiene toda una historia este spot, se llama Daisy Spot, van a ver que incluso en la historia del spot dicen que solamente se pudo transmitir una sola vez por el tema que despertó y que ocasionó con lo fuerte de las imágenes y del tema que abordaban en ese momento, ¿no? Una posible guerra nuclear si llegaba Barry Goldwater a la presidencia. Por supuesto que no ganó Goldwater, ganó Lyndon Johnson. Este fue un recurso comunicacional muy interesante, muy poderoso que utilizaron en el marco de la campaña y que, bueno, terminó funcionando bastante bien. Ahora vamos a ver en la contraparte de la comunicación emocional un video en positivo, ¿no? Este video no solamente está pintado en un escenario positivo, sino que además hace utiliza un recurso muy importante para conectar con las personas, que es el humor, ¿ok? Este es un spot también real que se hace en Venezuela para promover el voto. Se los pongo.
pasó aquí? ¿Lo supiste? No. Ayer hubo una votación, nadie vino, y este es el nuevo uniforme. ¿Qué hay? Aquí está el suyo. Solo quedó talla S. Vos. Bueno, entonces este fue el recurso del humor aplicado a la política, ¿no? Esto es reírse un poco de la situación, de qué ocurre cuando el ciudadano decide quedarse en casa y no salir a ejercer su derecho al voto. Y es un recurso que la verdad funciona bastante bien porque el humor, y lo vamos a ver un poquito más adelante, nos ayuda a conectar con las personas, a que nuestros contenidos se compartan, se repliquen, que sea la propia gente la que busque y se ría a través del contenido y entonces empieza a generarse una especie de viralización del propio mensaje. ¿Ok? Bueno, vámonos al asunto de lo que son los estímulos emocionales. ¿Cuál es el papel de lo que hacen las emociones a la hora de nosotros comunicar política? Y son 4 estímulos fundamentales. La persuasión, la aceptación o generar aceptación en la ciudadanía, la fidelización y la movilización. Ahora, esto lo podemos equiparar a el proceso del enamoramiento, ¿no? Y es algo muy interesante porque varios consultores, varios estrategas hablan y utilizan este símil, digámoslo, de cómo es muy similar persuadir al ciudadano que enamorar a una persona, porque al final todo esto va de la mano. ¿En qué sentido? Bueno, cuando tú en algún momento te enamoraste y quisiste invitar a tu novia, a tu novio, te invitaron a salir, recordarás que lo primero que buscabas en esa persona era que te conociera y conocer a la persona, ¿no? Entonces, si trasladamos esto al terreno político, estamos hablando de la importancia de lo que es investigar y conocer un contexto y a una persona para poder hablarle en su idioma. Porque, por ejemplo, si tú vas a invitar a un chico guapísimo del gym a salir y no sabes que es vegano, y tú le dices, oye, te invito unos taquitos de carnaza saliendo, pues te va a decir, híjole, ¿sabes qué? Pues hay mejor otro día, porque no investigaste, porque no supiste o no le preguntaste a su amigo qué le gustaba, a dónde lo puedo llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en política. Para nosotros poder comunicar de manera adecuada, de manera que genere interés, que genere apertura en las personas, pues necesitamos saber qué les interesa, cuáles son los temas que les duelen, cuáles son las expectativas que tienen con sus gobernantes, y exactamente lo mismo funciona en política. Entonces hay que conocer el terreno antes de llevar a cabo el primer paso, que es invitar a salir a la persona. Una vez que se invita a salir a la persona, pues obviamente con el conocimiento que tenemos de lo que le gusta, pues le vamos platicando de nuestras experiencias, te vendes muy bien, mira, a mí me gusta también, y el fútbol, y luego vamos, etcétera. Y entonces empiezas a generar lo que se llama aceptación. La persona te está conociendo, le gusta lo que escucha y te acepta. Eso mismo ocurre en política. ¿Esto toma tiempo? Sí toma tiempo. Es un error grave pensar que cuando contratemos a los expertos en comunicación vamos a lograr en el transcurso de 2 o 3 meses que dura una campaña convencer, persuadir y fidelizar a los ciudadanos. Sí es un error porque no es tan rápido. No es un proceso que se da en lo inmediato, sino que toma todo un tiempo, es por etapas, se va dando por fases, y es lo mismo en la comunicación política. Así que bueno, después de la aceptación, pasamos a la etapa más difícil, compleja y retadora de la política, que es la fidelización, que es también, si hablamos esto en términos digitales, como se le conoce al famoso engagement. No sé si han escuchado esta métrica que buscan mucho los políticos en el terreno digital. Pues bueno, el engagement o la fidelización quiere decir que este ciudadano no solamente te aceptó, sino que fue convencido de tu proyecto, de tu liderazgo a tal grado que
se siente una parte importante del mismo y por lo tanto es un miembro activo del partido, del proyecto, del candidato, de la campaña. Todos ustedes que están hoy aquí son miembros activos, convencidos de pertenecer al Partido Acción Nacional. Ustedes son personas fidelizadas de un partido, pero es difícil llegar a ese punto. No es tan sencillo y toma tiempo. Y entonces, después de que tenemos el asunto de la fidelización, si hablamos de estos temas en un terreno o un ámbito electoral, pasamos a lo que se conoce como movilización, que es la etapa final de las comunicaciones en campaña, que es cuando ya pides el voto expresamente y movilizas. Y no solo movilizas, sino que esperas que realmente las personas que estuviste tratando, hablando, convenciendo, etcétera, ese día emitan su voto a favor de tu candidato o de tu personaje o de tu partido. Entonces, esto me parece muy interesante compartirlo con esta perspectiva también del enamoramiento, porque aplica en la política, aplica, es muy claro, y bueno, pues nos funciona para muchos eventos, para muchas situaciones. Aquí vamos a ver ahorita un video de la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro es el presidente recientemente electo de Colombia. Y Petro, aquí ya nos vamos a adentrar también a aspectos digitales y demás. Pero aquí lo que me interesa que conozcan es también la importancia en términos de comunicación política y el poder de lo que significa que otros hablen por el candidato o por el político, que no necesariamente sea el político el que se sobreexponga a la hora de comunicar, a la hora de salir a dar mensajes, a la hora de estar en las redes sociales. Y en este sentido me pareció muy interesante esta campaña de Gustavo Petro, porque él usa microinfluenciadores para hacer una campaña en la última etapa de la primera vuelta. Y tenemos este resultado. Tenemos una serie de videos y de participaciones de jóvenes donde en ningún momento sale Petro y es parte de su campaña. Quiero que lo vean. Hola, me encuentro con algunos creadores de contenido y les voy a preguntar en qué se diferencia Gustavo Petro de los demás candidatos. Gustavo Petro se diferencia de los demás candidatos porque es el único que ha hecho propuestas por y para las mujeres, el que tiene en la bancada a mujeres poderosas y feministas. Hola, soy Juanita y Petro se diferencia de los demás candidatos porque es una persona que desde el inicio ha trabajado por la gente y no solo está haciendo campaña. Hola, soy Julián Triana y Petro se diferencia de los demás candidatos porque lleva 30 años haciendo política, dándole resultados a la gente y sobre todo porque tiene el apoyo de la clase más trabajadora de este país. Porque es una voz disidente, es una voz que reúne a voces diversas, a voces diferentes, a voces jóvenes, voces de todas las edades. Entonces esa diversidad y esa unidad lo vuelve único, especial y popular. Es el único que tiene una agenda que prioriza a las mujeres y el medio ambiente. Petro piensa en el cambio climático y prioriza el cambio social sobre la libertad. Entonces, esto también es muy poderoso en la comunicación política actual. El hecho de lo que terceros, la opinión de terceras personas tiene un poder impresionante en el convencimiento de su círculo de influencia. Esto es lo que vieron en la clase anterior con Sayuri, ¿no? El asunto de los embajadores digitales y cómo pueden desde su pequeño nicho o gran nicho de seguidores abonar al capital político de una campaña. Esto es marketing de influencers. Esto es marketing político de influencers. Y es ahorita un recurso muy valioso que hay que saber utilizar. Bueno, no me detengo mucho en este concepto porque ya vieron la clase anterior, el asunto completo con Sayuri. Ahora vamos a ver 10 claves para generar cercanía e interés y confianza con las personas. Son 10 pilares fundamentales que no pueden faltar a la hora de nosotros generar mensajes, a la hora de hacer comunicación política y son bases muy importantes. Primero, definir causas. Esta para mí es el eje medular de la comunicación política moderna. Hoy en día, los ciudadanos se conmueven, se convencen y son dispuestos a actuar, votar y participar por causas.
no por personas. Esto es de las cosas más importantes que vamos a ver en esta sesión. Hoy en día la gente se siente tan decepcionada, tan harta, tan desesperanzada de la política, que lo último que necesita es que venga el mismo político de siempre a tocar su puerta y a decirle: conmigo vas a tener más seguridad, más educación, más empleo y nos va a ir muy bien, vota por mí. Lo mismo de siempre. La ciudadanía hoy en día no se convence y no cree en las personas, cree en las causas. Las causas sociales sí le hacen sentido a la gente. ¿Cuáles son las causas que imperan hoy en México? Bueno, sabemos que en el país, en más de la mitad de los estados, estamos teniendo una severa crisis hídrica. No hay agua. Bueno, pues en las zonas de mayor sequía, que llegue un candidato y no te venda el cielo y las estrellas, que nada más te diga: señora, me da 2 minutitos para decirle cuál es mi propuesta con la que yo voy a resolver la crisis de agua en esta colonia. Deme 2 minutos. Ah, qué diferente, ¿no? No te está diciendo que confíes en él, que va a cambiar tu vida, que va a pavimentar, que va a traer luz, que va... No, 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 no. Te está diciendo algo que si en ese momento para ti y para tu familia es un problema serio, tú vas a decir: ah, caray, a ver, eso sí me interesa, pásele, joven. ¿Sí me explico? También, por ejemplo, en este momento, desgraciadamente, en nuestro país, una de las causas que más le duelen a algunas familias tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Con la violencia. Mi estado, que es Jalisco, es el número 1 en fosas clandestinas, en homicidios dolosos, en fosas clandestinas, narcolaboratorios, y bueno, ahí nos llevamos una serie de números unos bastante desagradables. Y bueno, pues es un tema que a muchas de las personas en este estado nos tiene viviendo con mucho miedo, con el miedo de salir y de pronto verte envuelto en un fuego cruzado entre un cártel y la Guardia Nacional, verte en un fuego cruzado, que desaparezcan a tus niños. Aquí desapariciones hay al por mayor. Entonces, imagínate que un candidato, que una candidata llegue a tu casa y diga: yo voy a arreglar este problema y voy a trabajar todos los días desde el Congreso o desde el puesto donde estoy aspirando para darle una solución a todas las familias y a todas las personas que han perdido a sus seres queridos en manos del crimen organizado. Y entonces esto tiene que parar, y entonces se vuelve su causa. Algo muy importante de las causas y lo más esencial de una causa en política tiene que ver con la congruencia. Entonces, tú no le vas a pedir a un candidato que no conoce, por ejemplo, absolutamente nada de la agenda del feminismo, de los derechos de las mujeres, que se convierta en el candidato de las mujeres, porque va a haber una incongruencia brutal entre lo que él tiene que aportar, entre los resultados que tiene que dar, y entonces, muy lejos de ser el candidato o la candidata que represente a las mujeres, va a ser un fraude, ¿no? Entonces, lo importante cuando se elige una causa es que además la persona que la va a representar tenga, por supuesto, mucho conocimiento acerca del tema y de preferencia experiencia. Por eso, cuando un líder social emana de la parte social y transita la parte política, pero ya tiene todas una serie de años y experiencia trabajando en un tema específico, ayuda mucho porque la gente ya le reconoce como un líder en ese tema y entonces le dan su voto de confianza porque saben que es alguien que conoce, que sabe, que ha luchado, que ha estado ahí. Y lo mismo para en la política. Ojo, cuando se elige una causa, porque tiene que estar muy bien sustentada y tiene que ir con la esencia y la labor y la propia trayectoria de un político. Bueno, vamos a la clave número 2. Conocer al público, conocerlo profundamente.
hacer una radiografía perfecta de quién es nuestro público objetivo y conocer muy bien cuáles son sus necesidades principales, cuáles son las expectativas que tienen de nosotros como gobernantes. ¿Qué les duele? ¿Qué les duele en el día a día cuando se levantan, cuando salen a la calle, cuando toman el transporte público, cuando van a su trabajo, cuando regresan de su trabajo? ¿Qué le duele a la gente? Y entonces también conocer, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Conocer profundamente el esqueleto, la radiografía de nuestro votante, de nuestro elector, es el eje medular para poder trazar una buena estrategia comunicacional. Es decir, una estrategia correcta en política de comunicación parte de un conocimiento profundo de tu público y del contexto político que se tiene en ese momento, para ir en sincronía con lo que siente la gente, con lo que piensa la gente y con lo que espera la gente de ti. ¿Ok? Entonces, en política, sí o sí, es muy necesario que se cuente con investigación cuantitativa, cualitativa, digital, en el ámbito que ustedes quieran, antropológica, semiótica, que nos pueda brindar la mayor información posible para comprender de manera profunda qué está ocurriendo y cómo le tengo que hablar a las personas en ese momento. Vamos a ver ejemplos muy aterrizados de este asunto, pero lo peor que pueden hacer en una campaña política es inventar, asumir que la gente se siente de cierta manera o que nos percibe de cierta forma o que su problema seguramente es X, Y o Z sin datos y entonces ponernos a comunicar basados en ocurrencias y nuestro mensaje carecer de cualquier efecto y cualquier poder posible, ¿no? Porque no estamos en sincronía con lo que sienten y piensan las personas. Esto es fundamental. Ahora, vamos ya a entrarnos al tema y ahorita vamos a ver un poco más de videos, los vamos a discutir, les voy a pedir que me den sus opiniones en el chat. O de hecho, quien quiera prender micrófono también, escuchamos un par de opiniones. Vamos a hablar acerca de lo que es el mensaje, que es ahora sí, el mensaje es la columna vertebral de lo que conforma las campañas de comunicación política en la actualidad. Entonces, los mensajes tienen que ser, en este sentido, con las 3 Cs. Deben ser claros, deben ser concisos y deben ser contextualizados. Claros al grado que los entienda un niño de 5 años cuando lo escucha, ¿ok? Concisos, porque no vas a tener un mensaje que diga, para México lo que va a cambiar la historia, no. Es mensaje corto. Donald Trump, build that wall, construye ese muro. Ese era su mensaje, punto, ¿no? Make America great again, 4 palabras, eso es un mensaje. Y hoy en día en política, cuando hablamos de construcción de mensajes, también nos referimos a el mensaje rector. Este concepto de mensaje rector quiere decir que es un mensaje que de manera transversal atraviesa todas las áreas y ámbitos de nuestra campaña, incluyendo al propio candidato. Es decir, el candidato es su propio mensaje y debe en todo momento replicarlo, decirlo y hasta en lo que no comunica, su vestimenta, su lenguaje no verbal, ir en sincronía con el objetivo de su mensaje rector. Donald Trump es un gran ejemplo del concepto Make America Great Again y Build That Wall, ¿no? O sea, él era un personaje elaborado para comunicarle ese mensaje a un determinado segmento muy bien medido de la población que al final del día en los colegios electorales, en los lugares donde tenían que haber votado por él, lo hicieron y lo hicieron presidente. Eso es la política y ese es el poder de un mensaje bien elaborado. Ahora, este concepto de mensaje rector se populariza, y a mí me encanta esta historia, con el consultor político James Carville. James Carville fue asesor de Bill Clinton en su primer campaña electoral. Y la historia detrás de esta frase que ven en pantalla, que dice, es la economía estúpido, se populariza con Carville porque
se sabe que cuando Clinton estaba contendiendo para la presidencia de Estados Unidos venía muy desgastado de lo que era la denominada Guerra del Golfo, y las familias americanas estaban muy dolidas en la parte económica. A la gente le dolía el bolsillo, no había dinero. Entonces, James Carville detecta en su diagnóstico, en su estrategia, que ese era el gran tema. Esa era la principal dolencia de los americanos en ese momento, la economía. Y entonces dicen que este cuate, Carville, va pegando en todo el cuerpo o el cuarto de guerra de Bill Clinton unos letreros que decían esto: es la economía, estúpido. ¿Qué quería decir? Cada acción, movimiento, esfuerzo, llamada, lo que hagan en esta campaña, tiene que hablarle a ese segmento sobre cómo vamos a mejorar su economía, ya sea adolescentes, a mujeres, personas de la tercera edad, a quien sea, vamos a hablarles de economía. Ese es nuestro tema. El candidato no va a dejar de abordarlo en ningún momento. ¿Y qué creen? Clinton se convirtió en el candidato de la economía. ¿Y qué creen? Ganó la campaña. Ese es el poder de un mensaje rector bien aplicado. ¿Qué pasa en la política actual? Y seguramente les ha pasado con candidatas y candidatos en sus localidades. Desgraciadamente, hay esta percepción errónea de que en la campaña tenemos que abordar muchos temas para vernos como que somos los más preparados. Y entonces, de repente, queremos hablar de empleo, queremos hablar de seguridad, queremos hablar de movilidad, queremos hablar de salud, queremos hablar de educación. Pero el problema es que cuando tú abordas tantas temáticas en tantos espacios de distintas formas, no generas algo que se llama recordación. Y entonces, cuando tú visitaste a una persona y le hablaste de 10 distintos temas, no se va a acordar de ti. ¿Quién era? Pues sabe, un chavito ahí de lentes que llegó y me habló de 100 cosas, pero pues no entendí nada de lo que me dijo. Ah, pero ¿qué tal si la persona que visita solamente le habla de un tema, de una causa muy poderosa, que le haga muchísimo sentido a esa persona que vive en ese distrito o en esa ciudad o en ese estado? Cambia radicalmente la percepción de la persona. Voy a ponerles un video también real de lo que fue la campaña de Gabriel Boric en Chile. Hoy sabemos que Boric es el presidente de Chile, pero este fue un video que a mí me pareció muy valioso retomarlo para ejemplos de clase de su campaña, ¿ok? Aquí él era candidato y quiero que veamos el esfuerzo que hicieron para lanzar esta pieza. ¿Quién es? Un candidato a presidente. Quizá usted se esperaba a alguien con barba, pero aunque no me lo crea, soy exactamente esa persona. Esa persona que dice que lo peor es que nada cambie, que la inestabilidad es dejar las cosas como están. El riesgo son los que frenan los cambios y el desastre que ganen los que quieren retroceder. Es verdad, ¿para qué se lo voy a negar? No tengo barba, pero si se fija bien, soy exactamente el mismo que esperaba. Soy quien no quiere salvar a las AFPs, sino salvar la dignidad con un nuevo sistema de pensiones. Sí, pues justo. El que va por un sistema universal de salud. El que tiene un equipo para reactivar la economía y hacer que la economía sea para todos. Soy el que sabe que frente al narco no hay que tener tolerancia, porque el narco no solo vende drogas, sino que se roba el futuro de nuestros barrios. Soy el que cree que esta sociedad se trata de ayudarnos. El que está porque el sueldo mínimo sea de 500 lucas y el que va a apoyar a cada una de las pymes para que puedan pagarlo. Capaz que usted me encuentre muy flaco para ser quien digo que soy, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que aquí todos y todas somos uno. Y cuando uno se enferma, somos todos y todas una misma voz. Gracias por escucharnos y por abrirle la puerta a un nuevo Chile. Vota Boric, vota 1. Este video es muy interesante porque tiene un mensaje rector que es: somos uno, vota Boric, vota 1, etcétera, pero a la vez aborda distintas temáticas. Lo interesante del video es que se abordan
desde el segmento al cual quieren llegar. Si se fijan, o sea, cambian en distintos momentos a las personas. Aparentan a un estudiante, luego una persona mayor, que es la que abre la puerta, luego a una chica que parece que trabaja o que es empresaria, y entonces empiezas a ver a distintos segmentos sociales representados, hablando los temas que le interesan a ese segmento. Entonces, es un mensaje muy bien pensado, dirigido a los segmentos a los cuales se quieren dirigir, pero al final el gran mensaje rector de este video es: somos uno, somos Boric, vota uno. Y entonces es un video muy poderoso, muy bien elaborado en cuanto a su mensaje. Y bueno, evidentemente al ser una campaña presidencial, se lanza con algunas temáticas de más, ¿no? Pero bueno, vamos entonces. Otros elementos que ayudan a fortalecer, a hacer de nuestra comunicación una comunicación realmente emocional, poderosa, memorable, inspiradora. 1, la música. La música que conmueva, que conecte con las emociones. Cuando ustedes van al cine y cuando escuchan cierto tipo de música, ustedes mismos ya reconocen inconscientemente qué es lo que va a ocurrir. Si están viendo una película de suspenso o de terror, cuando ponen esta música como con el violín que se va acelerando, sabes que algo va a pasar. Ya lo sabes, o sea, no tienen que ponerte letras, no tienen por qué explicarte nada. Es la música la que ya conecta contigo y que te dice algo va a ocurrir, ¿no? Van a matar a alguien, va a aparecer el fantasma, va a suceder esto. Lo mismo ocurre en la política. Cuando nosotros queremos potenciar una emoción, enfatizar un sentimiento, lo hacemos con música. Y entonces cuando nosotros ponemos spots políticos en televisión, cuando construimos un jingle de campaña, ustedes fíjense en los jingles de campaña, las canciones de los candidatos son muy alegres, son muy movidas, son muy aterrizadas a la localidad. ¿Por qué? Pues justamente porque buscan conectar con las personas a través de la música. ¿Okay? La música es poderosísima. El storytelling o la técnica de saber contar historias es también un recurso valiosísimo, poderosísimo, del cual no podemos prescindir en ningún momento. Las historias hacen que las otras personas se vean reflejados en nosotros, que se conecten con lo que estamos diciendo. Entonces, el poder de contar historias, y aquí les voy a dejar una tarea, lo van a poder observar muy bien en un documental que está en Netflix, que se llama Becoming. Becoming es un libro que lanzó Michelle Obama en Estados Unidos hace algunos años, y ella hace una gira en todo Estados Unidos para darlo a conocer. Y este documental trata de, bueno, seguir a Michelle en todos los estados y verla interactuar con las personas y que publique el libro y que hable de lo que trata el libro. Pero lo que yo quiero que vean en este documental es a una verdadera maestra del storytelling en la política. Ella domina también esta técnica que es impresionante cómo tú la ves que se para en foros, en auditorios, con jóvenes, con personas de la tercera edad, con quien tú quieras, y casi en todos los espacios hace llorar a alguien. Los conmueve tanto que la gente llora con sus palabras, con su historia, con la inspiración que Michelle transmite. Y eso es muy valioso en la política. Pero, como todo en comunicación, es una técnica que se entrena, se aprende, se practica. No es que tú vas a salir un día a la calle y le vas a contar tu historia a alguien, y si no la has practicado, si no sabes cómo se construye una historia, cómo se debe de ir llevando a la gente, quizás no conectes al grado, aunque sea una muy buena historia, quizás no conectes al grado de conmover tanto a una persona. Por eso se practica. Pero les recomiendo muchísimo, y ahorita vamos a ver no solo el documental de Michelle, un ejemplo aquí en clase de lo que es el poder de una historia bien contada. Y por último, la interacción. Hoy en día, interactuar con la gente, conversar con las personas, escuchar a las personas, se ha vuelto un asunto de supervivencia política. La gente ya no quiere que tú vayas y le informes. Las personas quieren sentirse parte de,
quieren vivir una experiencia, quieren sentir que son parte de un movimiento que trasciende líderes, que es más importante que ellos. Y entonces, ahí la clave es que se sientan parte a través de que se les den espacios donde puedan conversar, comunicar, opinar, interactuar, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, una de las grandes aliadas que tenemos hoy en día son las redes sociales, porque la lógica y la dinámica de las redes sociales en la actualidad se basa en la conversación, se basa en la interacción, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita un video que es también una pieza maestra de la técnica de contar historias. Se los pongo. Ella es María. Y no lo sabe, pero es la mujer española media. Tiene 42,3 años, mide 1,61 m. Va a pasar 8 años de su vida haciendo alguna dieta. Y gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo. Tiene 10 días al año de vacaciones. Tiene 2 hijos, una mascota, un coche de 5 puertas, el mismo colchón desde hace 12,6 años y un sueldo de 1.618 euros, de los cuales el 60% se lo gasta en la hipoteca y otras deudas. Como es lógico, siempre ha votado a los que ganan siempre. Hace unos años los políticos le informaron de que había vivido por encima de sus posibilidades, que se jubilaría unos años más tarde y peor de salud, porque en la sanidad pública había que hacer unos recortes muy importantes. María quiso informar a los políticos de que no estaba de acuerdo, pero no tuvo respuesta. Pensó que estarían reunidos o en cosas más importantes que escucharla a ella. Así que se lo va a volver a decir el 20 de diciembre. Ahora escuchan o escuchan. Subida del salario mínimo, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, dación en pago, sanidad pública universal y gratuita, escuelas infantiles públicas de 0 a 6 años. Un país contigo. Podemos. Bueno, aquí me interesa escuchar sus opiniones. Por favor, levante la mano o prenda micrófono. Creo que los micrófonos tienen permiso para que prendan. Quien quiera comentar acerca de qué notan en este video, cuál es la historia, qué entienden, en qué momento conectan con María, aunque no seamos españoles. A ver, cuenten. O levanten la mano, déjenme ver si tenemos permiso. Les voy a activar el permiso para abrir micrófono. Ahí está. Listo, ya pueden comentar. Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Pues yo veo que es la inclusión de una vida en la cual se desarrolla todo mundo. Es la misma historia que tienen cientos de miles de gentes que han creído en un proyecto, pero que hoy también, al igual que hoy, ellas se ven afectados bajo las mismas circunstancias que antes no les importaba, pero que hoy, como marcó un precedente en su vida, los hace ser un poquito más críticos y los hace desconfiar del concepto de quien hoy gobierna, desde mi apreciación. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bueno, este video, efectivamente, lo que busca al principio es que el español promedio conecte con María. Por eso empiezan a dar toda esta información, el colchón, cuánto gana, que si tiene un perro, que si vive no sé dónde, etcétera. Primero conecta con la gente, con el target al cual se están dirigiendo, el ciudadano promedio español. Y luego lo que hablan es una historia de revancha, de castigo,
Es momento. Por eso María va a salir este 2 de noviembre y va a demostrar que no sé qué. Es una historia de revancha y es muy poderosa y es muy ilustrativa y es emocionante y te inspira, y entonces en su momento debió haber tenido un muy buen impacto este spot. Bueno, ya muchos sabemos cuál fue el desenlace de lo que le ocurre a Podemos y a Pablo Iglesias en España, pero esta pieza como tal es muy buena, es muy ilustrativa y para efectos Ella es María. nos ayuda bastante. Bueno, vámonos a la clave número 5 de estos temas de pilares de comunicación política, y quiero hacer énfasis en lo que hablábamos ahorita, lo que es la interacción. Hay que hacer de las redes sociales nuestras aliadas. No se puede prescindir de las redes sociales, y algo que también nos debe quedar muy claro desde la política es que no solo no se puede prescindir, sino que debemos adaptarnos a la dinámica de comunicación de las redes sociales. Nunca las audiencias ni los canales de las redes sociales se van a adaptar al político y a su esencia. El político y su forma de comunicar tiene que adaptarse a lo que los públicos de las redes sociales quieren ver de él ahí. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Y en la que incurren desgraciadamente muchos políticos. ¿Les ha pasado que siguen diputados, diputadas, y que de pronto ven que se avientan unos tweets o unas frases en Instagram donde salen de traje en el Congreso y de pronto dicen: el día de hoy presenté una iniciativa de ley para que se abrogara el artículo 54 de la Ley General de no sé qué, bla, bla, bla? ¿Ustedes creen que el público que entra a Instagram, que es mayormente gente joven, de ciertas edades particulares, de ciertos segmentos, se mete a Instagram para leer un lenguaje sumamente técnico, legislativo, de un personaje trajeado que además en la imagen no le está presentando nada más que él parado en el Congreso? ¿Alguien prendió el micrófono? Iban a responder. Bueno, no, la respuesta es por supuesto que no. La gente y la realidad. Déjenme silenciar porque alguien prendió micrófono. Ayúdenme apagando micrófonos, por favor, para que no tengamos este tema del ruido de fondo. A ver. Ahorita los voy a bloquear tantito para que no haya problema con eso, ¿les parece? Bueno, el asunto, y hay una realidad muy importante en el terreno digital, en las redes sociales, que es que la gente abre sus redes sociales para seguir a su familia, estar al tanto de sus hijos, de sus amigos, de los primos, de tener redes sociales para cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, y en la última de la lista de las prioridades para lo que alguien esté en redes es la política. ¿Por qué? Por este rechazo y hartazgo que tenemos hacia la política. Entonces, si está en la última de las prioridades la política en la vida de la gente, ¿por qué voy a entrar y les voy a hablar como si estuviera en el Congreso? ¿Por qué voy a entrar y les voy a hablar como si estuviera dando una rueda de prensa? ¿Por qué voy a hablarles con un lenguaje tan rebuscado, tan técnico, tan jurídico? Si la gente no quiere ver eso, está harta de eso. La gente quiere ver a los políticos en otra faceta, hablándoles en su lenguaje, un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, a veces hasta utilizando recursos como el humor. Y ahorita vamos a ver ejemplos puntuales de eso. Este personaje que ven aquí en pantalla se llama Rodolfo Hernández. Él fue el candidato que contendió contra Gustavo Petro en la elección colombiana recientemente, donde Petro queda presidente. Pero lo que quiero platicarles de este video es algo muy simpático que yo noté y que también me pareció interesante para abordarlo en temas de clase. Les pongo un poquito del extracto del video y ahorita lo platicamos. Mi familia. Aquí está mi esposa, Socorro. Y este es el nieto mayor, Rodolfo José. Y mire mi nieta, lo más lindo de la vida. Eso es lo que yo más quiero. Esta es la familia que tenemos. Estos son mis nietos. Y todos, absolutamente todos los humanos queremos tener una familia y que esa familia crezca en bienestar, en conocimiento, en trabajo.
tenemos la gran oportunidad ahora, el 29 de mayo, de poder cambiar el rumbo de Colombia. Bueno, lo vamos a cortar ahí porque el video es un poco largo. Pero lo que quiero que platiquemos es que cuando yo entré, este video está publicado en una red social que se llama TikTok, que es donde entran mayormente un público de los denominados ya ni siquiera millennials, centennials. Estos tiene una característica interesante TikTok, que es que si en los primeros 3 segundos del contenido que tú publicas no captaste la atención de tu público, ya no te van a ver y el algoritmo te castiga además, ¿no? Entonces, TikTok te obliga a hacer contenidos cortos, pero muy interesantes, al grano, a lo que vas. Cuando sigo a este personaje, que además toma una relevancia muy importante en las últimas semanas de la campaña, que logra llegar a primera vuelta con Petro, y se le conocía además de cariño como el viejito de las redes, la gente así lo conocía, hay muchos artículos que ustedes si lo googlean van a encontrar que se le llamaban el viejito de las redes. ¿Por qué? Porque él hacía un uso muy natural de las redes sociales. Él se adaptaba a la dinámica de las redes y lo ven jugando con TikTok, si lo ven poniéndose lentes, si lo ven sin caer en la ridiculización del político, pero sí adaptándose a las necesidades de sus audiencias. Este video, cuando yo lo vi, me metí a ver los comentarios y más o menos 6 de cada 10 comentarios que vi hablaban del nieto. Rodolfo José, ¿no? Que él dice, él es mi nieto mayor, Rodolfo José. Bueno, la gente ya traía hashtags, tendencias, o sea, ya empezaban a decir, suegro, presénteme a Rodolfo José, ¿dónde está Rodolfo José? Todos somos Rodolfo José. Y la gente empezó a hacer un brete por el nieto. Y bueno, está bien, les dio de qué hablar, les dio respuesta, empezaron a interactuar con las personas, se reían, ¿no? Desde la cuenta de Rodolfo y empezaban a interactuar y a preguntar y a conversar en torno al nieto. Está bien. El humor, el cotorreo, como le decimos en México, el hacer este tipo de cuestiones que a veces resulta, quizás no era el objetivo, lo que quería hacer en ese TikTok era, por supuesto, presentar a la familia, logra otro efecto, pero finalmente es positivo y genera interacción. Esos son algunas de las cuestiones que ocurren en las redes sociales que ningún otro ámbito te las da. Obviamente, aquí este video no parece tan político, aunque sí es un video editado, producido, que trae música de fondo. Si se fijan, se cuida mucho el aspecto de hacerlo ver orgánico. Esta es una palabra clave en la comunicación política. Lo orgánico quiere decir que es más natural, que parece que no está tan producido. Entonces, a pesar de que sí hay una producción, de que sí hay una edición, de que sí hay una buena cámara grabando a la familia, si ustedes lo analizaron muy bien, se ve muy natural. Y hoy en día hay un esfuerzo muy consciente de parte de quienes comunican la política en hacer este tipo de contenidos, que no vengan tan cargados de institucionalidad, de logotipos y de política. Y ya les voy a platicar por qué. Existen muchos estudios desde las neurociencias, particularmente desde la neuropolítica, que hablan acerca, que estudian literal la mente humana con electrodos y que estos electrodos lo que miden son reacciones y químicos que libera el cerebro a la hora de ver ciertos contenidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay varios, yo tengo varios por mi escuela, me han hecho llegar muchos vigentes muy interesantes, donde automáticamente el cerebro humano, cuando ve un video o un visual o un arte en redes que trae el logotipo de un partido o los colores institucionales de un gobierno, libera un químico que, si no me equivoco, es cortisol. Es el químico que libera la gente cuando se estresa. Entonces empezaron a dar cuenta que ver contenidos políticos, o sea, muy cargados de logotipos de institucionalidad, a la gente le repele, lo rechaza, les genera estrés. Y hoy en día, partiendo de la ciencia, partiendo de estos hallazgos, pues tenemos muy claro que hay un reto importante de hacer contenidos más naturales, más orgánicos. Sí se vale que salga el candidato, aquí vimos al candidato acompañado de la familia, es muy valioso, son recursos muy interesantes, pero si se fijan en ningún momento
sale como con la gorra con el partido político o el logotipo, o sale con algún tema muy partidista, porque se sabe que sobre todo en una red social como TikTok, a la hora de que un chavito vea eso, va a quitarlo, no le va a gustar. Entonces hoy en día de alguna manera se disfrazan los contenidos políticos. Vamos a hablar cuando es posible. Entendamos que no siempre es posible, lo entendemos, lo tenemos muy claro, pero cuando se le busca hablar algunos segmentos específicos que pueden generar mayor rechazo ante lo político, lo institucional, se hace de esta manera. Esta clave, la sexta, me parece muy poderosa, muy interesante, y es que habla acerca de la imagen, del retrato político, de la fotografía. Y aquí este va a ser un ejercicio de participación. Les voy a pedir que en el chat me anoten, sin que ustedes sepan ni reconozcan quiénes son las personas que están en estas imágenes. Quiero que me digan en la foto número 1 la primera palabra que les venga a la mente con la imagen que ustedes ven. La primera palabra que les venga a la mente. No, puede ser una emoción, puede ser una descripción, lo que sea. ¿Qué les viene a la mente cuando ven la primera foto? Los leo, voy a abrir el chat. Dice Yasmín, protección. Emilio dice empatía. Ok, interesante. ¿Alguien más? Álvaro dice familia. Ok. Vladimir dice amor. Bueno, vámonos a la amor, dice Erika nuevamente. Ok, vámonos a la segunda fotografía. Ok, ya echaron más seguridad, unión, cuidado. Vámonos a la segunda foto. ¿Qué ven? ¿Qué palabra les viene a la mente? La segunda foto es la de en medio, donde sale con cubrebocas el personaje. Ok, Álvaro dice empatía, Erika dice ternura, Vladimir dice cariño, ok. Muy bien. ¿Y qué me dicen de la tercera fotografía? ¿Qué les viene a la mente con esa foto? Amor, ok. Respeto. Hay una palabra clave ahí, sinceridad, ok. Protección, complicidad, ¿no? Complicidad también se nota, una complicidad de pareja. Bueno, quiero que ustedes noten el tipo de palabras y emociones que acaban de describir. Son muy poderosas. Y sin necesidad de que en esto le metamos lo que se denomina copy, que es el texto que acompaña una fotografía en redes sociales, solo la foto ya les está comunicando eso. Entonces, desgraciadamente en la política, el retrato y la fotografía política son de las cuestiones a las que menos atención se les prestan. Y entonces tenemos efectos que no pueden ayudar tanto a la comunicación para reforzar este tipo de valores, de emociones, de sentimientos, de cualidades que queremos comunicar de un líder político, porque no tenemos un personaje que tenga la experiencia y el conocimiento para tomar una buena fotografía. Para tomar una buena fotografía que comunique lo que buscamos comunicar en un mensaje rector, necesitamos cuidar los ángulos, la luz, el entorno, el contexto. Imagínense, no hubiera sido lo mismo la foto, por ejemplo, de Mariana o de Boric, que están aquí las dos primeras, si hubiera salido un niño atrás sacándose un moco. Hubiera perdido el efecto de ternura, amor, cuidado, empatía, etcétera. Entonces, hasta la cercanía, lo lejano, todo tiene que ver con lo que queremos transmitir con una buena fotografía. Y entonces es muy cierto que una imagen dice más que 1000 palabras. Es cierto. Y les recomiendo aquí, hay un fotógrafo que es el que siguió a los Obama durante los 2 años de su administración, que se llama Pete Souza. Pete Souza. Este cuate tiene muchos libros, muchos libros publicados, los pueden conseguir en Amazon y así, son obviamente fotografía. Y resulta muy interesante verlos porque
Él te habla y te describe un poco de la situación que estaba viviendo en el momento que toma la fotografía. Obama tiene muchas fotografías emblemáticas en toda su administración. No sé si recuerdan una que él va caminando como en los pasillos de la Casa Blanca y choca la mano con un miembro de intendencia, ¿no? Entonces esa se hizo muy viral y que hablaba de la sencillez de Obama. Hay otra donde él sale corriendo y que lo va siguiendo su perrito atrás y esa también se hace viral. Una de las fotografías más virales de Twitter la hace Obama cuando se toma una foto con Michelle, donde ni siquiera se le ve la cara a ninguno de los dos, solamente se ve un abrazo y la foto dice 4 años más. Era la foto que hablaba que acababan de ganar la elección y tenían 4 años más en la Casa Blanca, ¿no? Fue una de las fotografías más virales en la historia de Twitter. Las fotos, la imagen, comunican muchísimo. Son muy poderosas, cuídenlas. Cuiden que haya gente muy profesional tomando fotografías. Bueno, vamos a siguiente. Siguiente clave. El adaptar la comunicación a los intereses de las audiencias a las cuales nos dirigimos. Particularmente en el ámbito digital, si estamos compitiendo por la atención de las personas en un ámbito que ya platicamos que no es naturalmente político, necesitamos ser muy recursivos, muy creativos, muy innovadores, atrevernos a hacer las cosas fuera de la caja, fuera de lo tradicional, fuera de lo que todos ya están esperando de nosotros, porque en ese momento vamos a realmente lograr captar la atención de la gente. Estos son algunos ejemplos de pandemia, los que ven en pantalla, de gobiernos que se atrevieron a hacerlo diferente, ¿no? Este fue del gobierno de Nuevo León, cuando todavía el Bronco era gobernador, y saca la Secretaría de Salud una campaña dirigida a jóvenes, donde les decían, en una de las olas de pandemia, me parece que a la tercera ola de pandemia en ese estado, que los jóvenes empezaron a confiar, salieron porque ya estaban vacunados sus padres, sus abuelos, y entonces salen y vuelve a subir la curva de contagio, ¿no? Sale el gobierno, lanza esta campaña y la campaña se hace viral, no solamente en Nuevo León, sino que en todo México, ¿no? Y entonces era una campaña basada en memes. Entonces, ¿cuándo tú te imaginarías en la política más tradicional o en la forma más tradicional de comunicar política que una institución como la Secretaría de Salud de un estado lanzara una campaña basada en memes? Bueno, ¿qué creen? La necesidad los obligó a hacerlo, porque sabían perfectamente que si lanzaban una campaña tradicional, plagada de letras, de símbolos de gobierno, de colores aburridos, que nadie iba a leer, no iba a surtir el efecto que buscaban, que era que los jóvenes se encerraran en sus casas. Y entonces recurren al humor, recurren a los memes. Donald Trump en su momento hizo esta campaña que también pues fue muy viral, el asunto de decir, quiero que te laves las manos, ayúdanos a reducir la curva de contagio, y que lo visten como si fuera Lincoln convocando al ejército, a la gente que se sumara al US Army, ¿no? Es un símil que buscaban hacer. Entonces, ¿esto es creatividad? Esto cae en el tratar de conectar y buscar a las audiencias que están en ese momento en esa red social para comunicarles algo y que ese algo les haga sentido y que además se comparta y que además crezca y crezca en alcance. Y eso lo vamos a lograr cuando conocemos todo lo que hemos venido platicando anteriormente. Ahora, ejemplos. Importante, un equipo digital capacitado. Cuando nosotros hablamos de redes sociales, hay un concepto que acuñó un consultor político hace tiempo que le llaman el Sovereignty Manager. Desgraciadamente, el Sovereignty Manager es como alude al Community Manager, que es la persona encargada profesionalmente de atender y gestionar comunidades digitales. Pero le llaman Sovereignty porque es una realidad muy cruda de la política, que se le da ese cargo o ese puesto de gestor de comunidades digitales a una persona por el simple hecho de ser joven. Y se asume que por ser joven, pues sabe manejar las redes sociales y entonces se le llama Sovereignty Manager, ¿no?
Este es uno de los errores más básicos que se cometen porque en realidad es un reto mucho mayor no solo darle un celular a un joven para publicar cosas de manera muy profesional, sino que si no está preparado y no tiene los conocimientos necesarios, puede cometer muchos errores. Y más si hablamos de temas políticos, donde normalmente un candidato, un político aborda temas sensibles, aborda temas que requieren un profundo conocimiento de política pública, de la situación del contexto nacional, del contexto local, de la coyuntura política. Y entonces si lo dejas en manos de alguien que no tiene ni idea, que nomás porque es joven, le haya las redes, órale, ahí va, definitivamente se van a cometer muchos errores. Y aquí les pongo un ejemplo, esto es un caso real, muchos de ustedes se acordarán. En la campaña, cuando Lupita Jones fue candidata en el estado, fue en Baja California, ella le manda a su community manager 2 copies o 2 textos para las redes para felicitar a Andrea Mesa, que era una concursante de Miss Universo, por si ganaba y por si perdía. Entonces, imagínense qué tan poco capacitados estaban en la campaña o qué tan poca gente o qué tan poco apoyo tenían, que cuando lo publican todo, publican los 2 mensajes, por si gana, por si pierde, ¿no? Y entonces pues se hace viral. En redes, cuando tú publicas algo mal, bastan 2 segundos para que alguien lo vea y le tome pantalla y se acabó, o sea, está ahí por siempre. Entonces, pues bueno, este tipo de errores son comunes. Aquí vemos otro en mi estado, en Jalisco, ¿no? En Jalisco ha pasado varias veces en distintos gobiernos, ¿no? El estatal y algunos municipales que de pronto se equivocan y ponen tonterías como esta, ¿no? No manches, atropellaron a Chabelo, yo pensé que era inmortal. Atentamente, gobierno de Jalisco, ¿no? Pues gracias, ¿no? Entonces, estas cuestiones son perfectamente evitables, son perfectamente, pues sí, tal cual, o sea, no deberían de suceder cuando contamos con los equipos, con los filtros, con las personas capacitadas que estén revisando 1, 2, 3 veces un contenido antes de publicarlo para que no vaya a suceder algo así. Ahora, número 9. Hay una delgadísima línea entre la creatividad y el ridículo. Y esto también deben de saberlo muy bien. ¿Se acuerdan que en la campaña del 2021 en México surge Alfredo Adame, un personaje que se hace viral por una mentada de madre? Y entonces toda la gente en México que le encanta el desmadre, lo empezaban a buscar para que les mandara mentadas de madre, y entonces pusieron una línea donde tú podías marcarle a Alfredo Adame para que le dedicara una mentada de madre a tu mamá, a tu abuelita, a tu prima, a quien tú quisieras. Bueno, sí, efectivamente Alfredo Adame se hizo viral, sí, efectivamente fue una tendencia a nivel nacional, pero ¿qué creen? No ganó. Y no solo no ganó y no llegó al Congreso, su partido perdió el registro. Aquí hay una clave muy importante para recordar cuándo no debemos cruzar la línea. Nosotros en política buscamos posicionar líderes políticos capaces de hacer frente a los retos que enfrenta México. Y en ese posicionamiento, en esa búsqueda de comunicar de manera estratégica, podemos ser creativos, podemos usar el humor, podemos usar memes, sí, por supuesto, pero nunca vamos a caer en la ridiculización del político, porque entonces no estamos haciendo viral a un líder social, estamos haciendo viral a un payaso, estamos haciendo viral a un influenciador, estamos haciendo viral a cualquier cosa que ustedes se imaginen, pero no a un líder político. Y ahí es cuando entiendes que la viralidad no necesariamente se va a ver traducida en votos. Por favor, esta es una lección muy importante de la política. Entonces, cuando ustedes noten que un contenido cae en la ridiculez, oye, esto me pinta como un payaso, esto me está pintando como un bufón, no, pues no publiquen eso, no hagan eso, ¿no? Entonces, cuidar estas cuestiones. Ahora, ejemplos de creativo, vamos a ver contrastes, ejemplos de cosas creativas versus cosas que no son nada creativas.
de Boric, ¿no? Miopes unidos por Boric. Entonces sacan un arte borroso, supuestamente visto por un miope, ¿no? Es gracioso. Tiene su chiste. Alguien lo compartió, seguramente mucha gente lo compartió. Listo, fue creativo. Pone a Boric como un ridículo en lo absoluto. Siguiente. El IMSS, ¿no? Cuando sacan en la tercera o cuarta ola de pandemia en México, que empiezan a sacar esta posibilidad de que se tramitara el permiso COVID en línea, también recurren a una campaña de memes. ¿Cuándo ustedes imaginarían que el Instituto Mexicano del Seguro Social haría una campaña basada en memes para tratar de llegar a la mayor parte de gente posible? Pues lo hicieron. Y entonces vemos esto, ¿no? Los memes del IMSS. Con permisa COVID. Tramita tu con permisa COVID y la palomita entaconada. ¿Es gracioso? Sí. ¿Ridiculiza al IMSS y lo pone como una institución que va a perder toda? No, en lo absoluto. Están buscando llegar a los segmentos específicos de las redes sociales y lo lograron. Ahora, Pedro Kumamoto, este fue un personaje que en algún punto tuvo relevancia nacional, actualmente no tiene mucho, pero bueno, hizo una campaña hace poco aquí en Jalisco, donde pretendía ser alcalde de Zapopan. Y entonces saca esta imagen, ¿no? Se pone al lado de dos botargas que dicen, quiero ser tu alcalde otra vez, necesito ser tu alcalde con la S de dinero, y luego el chavito de que quiero ser tu alcalde. ¿Es creativo? Sumamente creativo. ¿Es diferente? Sumamente diferente. ¿Está padrísimo? Sí. ¿Ridiculiza a Pedro? ¿Lo hace ver como un bufón? En lo absoluto. Entonces, aquí es la línea. Esta es la línea. Este spot que vamos a ver ahorita, a mí me encantó, me fascinó, me pareció uno de los spots más creativos que he visto del PAN en mucho tiempo, que lo lanzaron en el mes de enero desde las redes sociales oficiales del PAN. Y quiero que tengan contexto. En enero, ustedes recordarán, pues veníamos obviamente en cuesta de enero, la gente no trae dinero, viene muy gastada de diciembre, y además traíamos una inflación por arriba del 7%. Bueno, a la gente le dolía el bolsillo feo, y las cosas estaban más caras. Y el PAN sale con un spot sumamente creativo. Fue tan creativo que hasta mi esposo es consultor político, les va a dar clase en el cierre de este curso que estamos llevando a cabo. Yo le decía, Andrés, investiga quién es el nuevo consultor del PAN, porque están haciendo las cosas muy diferente. Cuando vi este spot, dije, qué buen spot. Y quiero que con este contexto que les di, de la cuesta de enero, de la inflación, que vean lo que lanzaron, ¿no? Seguramente muchos ya lo han visto. Supermercados Morena, donde tu dinero vale menos. El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28 ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos. También mantenemos por las nubes los precios en la carne, el pollo, la leche, las tortillas, entre muchos productos más. Supermercados Morena, donde es imposible comprar barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN unido. Bueno, entonces, hasta para hacer comunicación de contraste, se requiere creatividad. Y este spot fue sumamente creativo, lanzado en un timing perfecto. Y diseñado para hacerle sentido al grueso de las familias mexicanas que estaban padeciendo de los efectos de la inflación y de la cuesta de enero. Entonces, me pareció genial, quería presentárselos. Y ahora, en contraste a todo lo que hemos visto, que ha sido muy creativo, vamos a ver un video real, campaña México 2021, TikTok, candidato a la gubernatura por redes sociales progresistas de San Luis, que también es real, ¿no? Esto también se hizo viral como Adame y surtió los mismos efectos que el caso de Adame. Su partido perdió el registro a nivel nacional, ¿no? Pero ahí va. You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Entonces, les pregunto,
¿Ese es el líder social, político, listo para hacerle frente a los retos del país que quieren para México? Bailando así enfrente de una sex shop, ¿qué aporta? ¿Qué abona? ¿Qué está haciendo? Absolutamente nada estratégico, ¿ok? Bueno, vamos a hablar, y aquí también me gustaría que prendan micrófono, en contraste de este spot, ¿no? El del candidato bailando, porque también luego esto me lo preguntan mucho los alumnos, ¿no? Me dicen, oye, pero es que ¿por qué algunos spots donde los candidatos o los políticos bailan sí funcionan y otros no? Entonces les digo, pues ustedes me van a ayudar a responder porque unos sí y otros no. Entonces aquí va a ser una prueba de examen para todos los que hemos estado en clase y que me digan, ¿por qué este spot del entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, se hizo sí muy viral? Ustedes lo conocen, todo el mundo conoce las canciones de Samuel y de Mariana y de cuando salieron. Sí, efectivamente Mariana fue una influenciadora que abonó muchísimo a que estos contenidos surtieran el efecto y el alcance que tuvieron, pero quiero que me ayuden a ver desde la comunicación, desde el mensaje, ¿por qué el spot de Mariana y Samuel, a diferencia del otro personaje que sale haciendo, según él, un striptease o un baile erótico, por qué este sí surte un efecto viral que se traduce en un capital político tan positivo que ustedes recuerden la campaña de Mariana y Samuel? La gente iba a buscarlos a los puntos donde estaban pegando calcas, iban en su carro y les ponían la canción del nuevo Nuevo León para que salir en sus redes sociales. O sea, que los grabaran mientras les pegaran la calca y ellos en el carro ponían la canción. Ese es un efecto muy diferente al que vimos de este cuate de arriba y también se hizo viral a nivel nacional. Vamos a analizar el video y me platican. Abro micrófonos para que me cuenten. ¡Puro Nuevo León! ¡Arráncate, Samuel! ¡Ay! Celebremos a la vida. Nuevo León. Todo va a estar mejor. Disfrutemos Cada día. Ponte nuevo. Ponte León. Ponte puro Nuevo León. ¡Arráncate, compadre! ¡Hey! El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad Hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, Que lo nuevo ha comenzado. Y en cualquier dificultad nos podemos ayudar. Es el comienzo. todo estará mejor. Ponte nuevo. Ponte León. Ponte puro Nuevo León. Arráncate, compadre. Celebremos A la vida. Nuevo León. Todo va a estar mejor. disfrutemos cada día. ponte nuevo, ponte león. Ponte puro Nuevo León. Celebremos a la vida. Nuevo León. Todo va a estar mejor. Disfrutemos. Cada día. Ponte nuevo. Ponte León. Ponte puro Nuevo León. A ver, aquí ahora sí, prendemos micrófono y platíquenme. ¿Qué tiene? ¿Por qué este spot se hizo viral y sí capitalizó simpatías en Nuevo León? A diferencia del otro. A ver, les voy a abrir micrófono y comparta quien quiera. Ahí está. O en el chat si quieren participar. ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Qué detectan en el video? ¿Se me durmieron? Yo creo que lo que aporta, aparte de la tonada es muy contagiosa. Hay inclusión, hay el deseo de pertenecer, hay un sentido social de pertenencia al Estado, pero sobre todo que se es escuchado, que se tome en cuenta y que no hay una acción discriminatoria entre quien pretende ser y esa imagen no necesita decirla, se transmite a través de la misma canción.
Ok, muchas gracias, Álvaro, interesante lo que comentas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, les platico. Como bien señala Álvaro, además de ser un spot muy incluyente, donde ustedes además ven muchos regionalismos, eso es bien interesante. Ven cómo aparece una universidad atrás muy emblemática del estado de Nuevo León, cómo aparece el Cerro de la Silla, cómo Samuel sale con el sombrero, cómo habla y las expresiones que le ponen a hacer son muy del norte, ¿no? Échele, compadre, y el acordeón y eso está muy adaptado a lo local. Y no solo eso, sino que el tema de poner gente tan sencilla que hay uno que canta y se le salen los gallos, ¿no? El profesor que está cantando, o sea, no se trata de que la producción saliera perfecta, sino que se viera muy genuina, muy orgánica, muy incluyente, el baile muy tradicional de Nuevo León que hace el chavo que está ahí bailando también es muy típico de allá. Y bueno, o sea, empiezas a ver toda esta serie de elementos que le hacen mucho sentido a la gente en Nuevo León, que además la música ayuda, pero sobre todo hay algo bien importante que nos tenemos que llevar de este video, el mensaje. Si ustedes se fijan, en ningún momento lo politizan, no es un mensaje político. Aquí nunca dicen, vota por Samuel García y por Mariana y Nuevo León va a estar mejor. Jamás. Esta no es una canción o un jingle político. Esto habla de una razón más profunda a la que están invitando a la gente a pertenecer. Un nuevo Nuevo León. Y eso fue una clave muy importante porque ellos no hicieron una campaña política, ellos buscaron despertar una causa, un movimiento que trascendiera al personaje. Y eso fue muy poderoso. También en términos de comunicación, eso es muy inteligente, fue algo muy hábil. Y no todo el mundo corre o asume ese riesgo. ¿Sale? Bueno. Clave número 10, ya para abrir a preguntas y respuestas, comentarios que tengan. Lo orgánico. Hablábamos de la importancia y partiendo de estudios de neurocientíficos, de los químicos que libera el cerebro al ver la política, el rechazo automático que tenemos, el permitir a veces pasar cosas y elementos naturales, más orgánicos, son muy positivos para la política. No solamente que nuestros discursos, apariciones en entrevistas, mítines y espacios que hagamos sean más naturales, sean de un lenguaje más coloquial, más claro, más entendible, que tengan estos elementos de contar historias, que inspiren, que generen la recordación en la gente, etcétera, que son muy importantes, pero también la política debe saber reírse de ella misma, debe encontrar el humor en las cosas, debe no tomarse tan en serio, debe tratar de llegar al ciudadano de distintas maneras. Este video que van a ver es real. Le acaba de ocurrir al presidente de Chile, Boric, hace unos días, esta semana. Este niño que van a ver, que aparece en el video, es un niño que la mamá del presidente tiene en su hogar como parte de un programa de hogares de acogida en Chile. Y entonces, pues, se le soltó el chiquillo y el niño andaba, ahorita van a ver el video y por qué se hace viral, ¿no? Se los voy a poner. El resultado, el rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo. Y entonces, pues evidentemente se hizo de una viralidad internacional lo que aquí ocurre. Y ustedes me van a decir, oye, pero es que rompe todos los protocolos posibles de un evento. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero imagínate el alcance que tuvo el video
Imagínate que además la gente no solo se murió de la risa viendo al niño y a Boric, que también al principio quería reírse, pero logró contenerse, sino que además, de fondo, lo que se está viralizando es un mensaje político muy importante para el escenario que vive actualmente Chile, ¿no? Entonces, deja pasar, ahí está. Y fíjate cómo nadie, teniendo ahí una serie de personajes rodeando al presidente, llegó y agarró al chiquillo y se lo llevó, que bien pudo haber sido, ¿no? Cumpliendo con todas las normas de protocolo, etc. Entonces, volvemos. La política genuina, auténtica, humana, que muestra este lado B del político, le gusta a las personas. Le gusta verlo con su familia, le gusta verlo reírse del mismo, le gusta ver a los políticos contar chistes, les gusta ver a los políticos en su faceta más ordinaria, más humana, más casual, porque es con la que conectan. No conectan con el político de traje hablándoles de abrogar y de reformar la Constitución, sino que conectan con la esencia más humana de la política. Les cierro con una reflexión, ahora sí para pasar a lo que son preguntas y respuestas. Esta es de una reflexión propia, donde digo que Kipling decía que las palabras pueden tomar vida y moverse en el corazón de los oyentes. En la política no se está logrando ese efecto, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces, esta es como una norma de la comunicación en la política moderna, que hay que considerarla, que hay que tenerla en cuenta en todo momento y de la cual pues evidentemente no podemos prescindir. Con esto yo cierro la clase, quedo abierta si tienen algún comentario, alguna pregunta, todavía nos restan 10 minutitos para hacerlo. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Déjenme ver el chat, a ver si no hay algo por ahí. A ver. Bueno, opiniones del tema de Samuel. Hay una variedad incluyente en las personas, no sé, ok, perfecto. Bueno, pues si no tienen mayores comentarios, preguntas, con esto estaríamos ya dando por concluida la sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido clara. Si tienen por ahí alguna pregunta sobre el material que les sugerí ver y compartir, con mucho gusto la hacen en el chat y les compartimos esos materiales para que los puedan ver y complementar la sesión de hoy. ¿Sale? Nos vemos como siempre en clase el próximo miércoles y nada, pues les deseo una muy bonita noche. Que descansen. Buenas noches, hasta luego.